quiero empezar este mensaje con una verdad que a veces cuesta aceptar. Y es que no todo lo que al final lo que se rompe se pierde. En China había una técnica eh, que se empezó a dar a partir de que una gran autoridad se le rompió una vasija y esta vasija al estar rota, él la amaba tanto que la quiso restaurar y encontró una manera o un artesano que la pudo restaurar y la vasija no solo fue restaurada, sino que quedó mucho más bonita que lo que era antes. Y esto se le llamó una técnica que el nombre te lo debo, porque se me acaba de ocurrir que va muy acorde al tema y que al final estas vasijas eran restauradas y quedaban con oro. Sí, se veían mucho más eh, visibles. Y así somos muchos de nosotros en nuestra vida. A veces todo lo que se rompe no se pierde. Sé que, por ejemplo, romper la confianza, cuando ha costado tanto construirla, para que vuelva a tener esa confianza toca llenarla de agota. Pero si tú hoy estás roto, si tú piensas que nada te puede restaurar, hay un Dios que sí puede restaurarlo todo y que va a utilizar sus mejores artesanos para que no solo salgas como antes, sino mucho mejor, con más valor, confiando en los planes de Él y confiando en su voluntad sobre tu vida. Hoy hay personas que no están buscando un milagro espectacular. Hay muchos que solo están buscando sentirse enteras, sentirse restauradas, que no quieren una vida nueva, quieren dejar de vivir rotas por dentro. Y yo lo sé y yo lo entiendo porque aún yo lo he vivido. El Kintsugi, muchas gracias Fanny, Fanny. Reparar con oro. El Kintsugi se llama esta técnica milenaria. Y hay heridas que no se ven, pero las sonrisas tienden a disimular. Y hay gente que viene a la iglesia impecable por fuera, pero con un corazón en ruinas por dentro, que intentan buscar la manera para volver a Dios porque de alguna manera se han alejado, se han apartado o han sido heridas en otros lugares. Por eso tenemos que entender que no todas las iglesias son adecuadas, no todas las iglesias se predica la verdad. Hay lugares, hablamos de templos físicos, donde verdaderamente eh, somos golpeados o somos, en vez de acercados a Dios, somos apartados. Por eso estamos llamados a hacer las cosas para Dios y no para los hombres. Sauri, bendiciones, Aster, Kiani, Ari, ¿cómo estás? Entonces, yo sé que muchos de los que están acá escuchando este mensaje no están buscando un milagro espectacular. Solo quieren realmente poder estar bien por dentro, y poder sanar esas heridas que se han causado en lugares que nunca pensábamos que nos iban a dañar. Lugares que pensábamos que eran lo más seguro para nosotros. Puede ser en casa con nuestros padres, puede ser con una persona a la cual amábamos, puede ser aún con nuestros hijos o puede ser en una iglesia, en cualquier otro lugar, un trabajo. Por eso, al final, yo entiendo y tenemos que entender algo muy importante, que si Dios es tan poderoso, muchas veces nos preguntaríamos por qué nos dejó romper. Ahí donde viene la contestación de lo que tenemos que entender. Tal vez la pregunta no es por qué nos rompimos, sino quién puede restaurarnos. Muchos dicen es que Dios permitió esto. A veces Dios no es que permite, a veces es consecuencia de nuestras malas decisiones. Otras veces Dios sí permite para glorificarse o para que simplemente nosotros entendamos, porque no hay otra manera de que podamos alejarnos o tomar decisiones para apartarnos de lugares incorrectos. Porque Dios no se especializa en desechar cosas dañadas. Dios se especializa en restaurar lo que otros dieron por perdido. Te lo voy a repetir. Dios se especializa en restaurar lo que otros dieron por perdido. Dios se especializa en aumentar el valor. Dios se especializa en recuperar dignidad, recuperar a personas que pensaban que no podían más. Y no solo lo hace Él, sino que lo hace a través de muchos de nosotros. Muchos de nosotros podemos ser la mano, las palabras, podemos ser esa extensión de Dios en la tierra. Este mensaje no es una coincidencia, es una invitación del cielo a creer
que lo que se quebró no será el final, que a ti no te define las circunstancias o los procesos que tal vez hoy estás viviendo, porque Dios es especialista en restaurar todo lo que parecía perdido en ti, porque la restauración no borra la historia. No quiere decir que vamos a olvidar todo lo que nos hicieron. Parte de recordar las cosas que nos han hecho nos llevan a no cometer los mismos errores y a tomar conciencia de lo que no podemos volver a permitir en nuestra vida y a poner límites necesarios para poder avanzar. Por eso la restauración no borra la historia, pero la redime, la redime. Todos sabemos la historia de un billete que lo arrugan, lo pisan, lo vuelven nada, pero al final sigue siendo un billete y sigue teniendo un valor igual antes de que fuera pisoteado y después que es pisoteado. Entonces, no todo lo roto está perdido. No todo lo que han hecho contigo quiere decir que Dios no ve y Dios no te va a dar justicia. A Él déjale la justicia. Tú encárgate de acercarte a Él para que encuentres esa restauración, porque muchos creen que la restauración es volver a ser como antes. Aún muchos tienen la idea y dicen, es que yo quiero ser como antes, pero no vamos a ser como antes. Cuando somos quebrados, cuando somos golpeados por la vida, cuando somos golpeados por personas que no amamos, porque hay una diferencia en ser golpeados por personas que no amamos, que ni siquiera conocemos, a ser golpeados por personas que sí amamos. El dolor es doble. Muchos creen que la restauración es volver realmente al pasado, no es vivir un presente sabiendo que al final Dios puede hacer las cosas nuevas. Pero la restauración bíblica no es regresar, es ser lavado con un propósito desde el valor que Dios te da a través de ese dolor que pasaste. Hay personas aquí que yo sé que perdieron la fe. Hay personas acá, dime un amén si tú estás en una de estas. Personas acá que tal vez perdieron su matrimonio, idealizaban ese matrimonio. Personas acá que perdieron su confianza. Personas acá que tal vez han perdido la paz. Personas acá que se perdieron a sí mismas y no se encuentran. A veces ni siquiera nos reconocemos a nosotros mismos y decimos, ¿a dónde está esa persona que era antes? Y piensa, Dios de verdad ya no puede usar eso. Pero la Biblia dice en Joel 2:25, yo restituiré los años que comió la langosta. Dios no solo restaura las cosas, Él restaura las personas. Ahora, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir a entender qué es la restauración según la palabra de Dios. La restauración bíblica es sanar lo herido. La restauración bíblica es levantar lo caído. La restauración bíblica nos habla de ordenar lo que ha estado desordenado. Y la restauración bíblica nos habla de volver el propósito a aquellos que han pasado por estos procesos. En Salmos 23:3 dice, confortará Dios mi alma. Dios no tapa grietas. En Grecia se vendían las estatuas. Y estas estatuas que se vendían eran un furor en su tiempo. Pero una vez que muchas personas empezaron a pensar qué harían con estas estatuas que se partían, que tenían retazos, empezaron a pegar las estatuas. Y en la medida que pegaban estas estatuas, empezaron a venderlas como originales. Pero en algunos lugares empezaron, para guardar tal vez la honestidad, empezaron a poner un letrero que decía, se vende estatuas sinceras. Porque muchos estaban aprovechándose para vender estatuas con cera. Y es así como la luz, a través de que pegaban las estatuas en ese tiempo, podía mostrar las imperfecciones o las grietas que se dejaban ver solamente a través de la luz. Y ese es el Dios que nosotros tenemos, Cari. Un Dios que no solamente tapa las grietas, Él reconstruye los fundamentos. Y hay personas que van a querer restaurar las grietas en ti, que te van a vender un falso perdón, falsa sanidad, que van a intentar llevarte a reconstruirte, pero vas a quedar agrieteado. Sanidades que no se cierran al final. Dios reconstruye los fundamentos porque
Dios realmente no tiene que entrar en la insinceridad. Dios es sincero. Dios es un Padre bueno, que te acepta a pesar de lo que eres, pero que no te deja igual. Por eso Él reconstruye los fundamentos. Ahora, si nos preguntamos quién de nosotros en algún momento necesitamos restauración, la pregunta es muy sencilla. Todos necesitamos restauración. Todos necesitamos restauración. Romanos 3:23 dice, la diferencia no es quién cayó, sino quién decide levantarse con Dios. Entonces, todos necesitamos ser restaurados de algo. Todos en nuestra niñez, en algún proceso de nuestra vida, hemos vivido circunstancias que nos han golpeado. Todos tenemos alguna herida que sanar. Todos tenemos que ir a la presencia de Dios porque todos estamos pasando por una circunstancia. Todos tenemos luchas y batallas. Y Dios restaura de una manera especial. Dios restaura cuando reconocemos la herida. Entonces Él busca que lo primero que nosotros hagamos es reconocer. Porque la restauración comienza con honestidad, no con apariencias. Y aunque muchos de nosotros queramos ir a la presencia de Dios con apariencias o mostrándonos perfectos o con una sonrisa o con que no estamos pasando por dolor y engañamos a muchas personas, a nuestra familia, a nuestros amigos en el trabajo, pero Dios no lo podemos engañar. Dios nos conoce desde antes del vientre de nuestra madre. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Entonces, a veces intentamos llegar a Dios sin honestidad. Por eso la restauración que viene de parte de Dios tiene que ser de un corazón honesto, que seas capaz de decirle al Señor, exponer tus heridas delante de Él, exponer tus pecados, todo lo que no se expone a la luz. ¿Se acuerdan de la historia de las estatuas? Todo lo que no se expone a la luz, no se pueden ver las grietas, y Dios no puede sanar aquello que no expones. Por eso el poder está en las oraciones declaradas, no pensadas. Por eso Dios puede hacer cuando tú le permites, cuando tú eres realmente esa vasija en el alfarero que se expone con honestidad, no con apariencias. Dios restaura con arrepentimiento, no con excusas. Muchos llegamos a ser restaurados delante de Dios, pero seguimos con muchas excusas. Seguimos solo con remordimiento y vamos llorando a Dios, pero no hay arrepentimiento genuino. Y arrepentirse no es sentir culpa, es cambiar de dirección. Por eso cuando tú quieras darle una oportunidad a una persona, mira si de verdad está arrepentida, ¿no? Una persona que solo viene con excusas, que solo viene aún culpándote de lo que ha hecho, es una persona que no quiere restaurarse. Es una persona que no quiere cambiar de dirección, que quiere seguir haciendo lo mismo. Personas que de verdad necesitan conocer a Dios para que Dios les haga libres, porque el ego, la soberbia, no los deja. Algo que también Dios hace en medio de la restauración es que Dios restaura con su presencia. Dios no se acerca más al quebrantado solamente. Dios se acerca al honesto, al sincero. Dios le gusta más a aquellas personas que son capaces de mostrar sus heridas. Dios nunca he visto en la Biblia que Dios se acerca a los que se creen perfectos. Porque siempre, de alguna manera, Jesús dejaba en su lugar a los fariseos, porque se mostraban perfectos, porque se mostraban que no tenían manchas. Y hoy muchas personas viven en estas vidas con máscaras, sin querer mostrarse tal y como son. Y no hay nada más difícil en la vida que mostrarse como no somos. Es un trabajo mucho más difícil. Si a veces es difícil vivir como somos, ahora mostrarnos como no somos con máscaras es mucho más difícil. Entonces Dios restaura con su presencia y se acerca no a los perfectos, sino a los quebrantados. La pregunta es cómo te estás acercando a Dios todos tus días, ¿no? Porque Dios restaura a través del tiempo y el proceso. Pero el tiempo no lo cura todo. Esto lo hemos hablado infinidad de veces. Hay un lema que dice, y yo veo muchos videos que dicen, deja que el tiempo lo cure todo. He escuchado personas muy influyentes en redes sociales que dicen, el tiempo lo cura todo.
Pero te quiero decir que el tiempo no lo cura todo. Hay personas que pasan años y años, 10 años, y siguen igual con rencor, con odio en su corazón y el tiempo no les ha curado. Que siguen teniendo los mismos problemas de mala administración, los mismos problemas de genio, los mismos problemas. Y pasan los años y el tiempo no los cura. El tiempo no vino a curarnos. El tiempo nos lo regala Dios cada día para vivirlo. Pero la decisión de curarnos es nuestra y el único que lo cura más rápido es Dios. Y Dios es el único que puede restaurar aprovechando el tiempo y el proceso que estás viviendo si tú le permites hacerlo. Dios lo cura todo. Porque sé que Dios no trabaja con prisa, pero trabaja con propósito. Por eso, aun cuando más queremos tener prisa en las circunstancias y querer que todo sea ya, hay personas que ya quiero que se me quite este dolor. Ya quiero dejar que me duela, ya quiero dejar sentir esto por esa persona que me engañó, que me hizo tanto daño. Así no funciona, y menos con Dios. Dios no trabaja con prisa. Dios no solo restaura tu corazón, sino que quiere que tú empieces a tenerle y sacarle un propósito a ese dolor. Que empieces a aprender cuál es tu verdadero valor a través de ese dolor y no sigas dependiendo emocionalmente de una persona que realmente no está dispuesta a amarte y no sigas queriendo encajar, pertenecer, buscar la manera de caer en el mismo vómito y seguir tragándote ese vómito. Por eso Él trabaja con propósito y para que Él trabaje con propósito a veces cuesta. A veces tiene que enseñarte y hay muchos que somos tan tercos que solamente hasta que nos golpeamos más fuertes que entendemos. Y Dios restaura muchas veces para enviar y no solo para sanar. Ahora me preguntarás, ¿cómo así? Lo que Dios sana en ti, quiere usarlo para sanar a otros. Por eso Dios restaura para enviar, para que seas testimonio vivo para los que hoy necesitan restauración. Por eso sana con propósito. Es la diferencia cuando nosotros sanamos simplemente por nosotros mismos. Vemos los libros de autoayuda que siempre nos dicen o nos están hablando casi siempre de la medida como nosotros tenemos que ayudarnos, pero nunca hablan de ayudar a los demás, porque muchas veces ayudando a los demás nos ayudamos a nosotros, Vivi, Andrade, Sandra, Carolina. Entonces lo que Dios sana en ti quiere usarlo para sanar a otros. Por eso Dios trabaja con propósito. Trabaja con propósito. Pero antes de continuar este mensaje me gustaría que te tomaras un tiempo para compartir este live si tienes alguien con quien compartir. Que te tomaras un tiempo también. Si no nos has seguido, veo muchas personitas que nos están viendo hoy, todavía no nos siguen, no se suscriben, aquí arribita nos puedes seguir, es totalmente gratis, que nos ayudes con el Quiéreme y con el Popular si es posible. Y gracias a los que están tomando el tiempo. Ahora vamos a ir a personajes bíblicos para entender mejor el mensaje hoy, porque siempre nos basamos en la palabra de Dios. Tenemos a un David. David fue restaurado después de su pecado. Todos sabemos que David no fue un hombre perfecto, pero sí fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo un hombre tan imperfecto fue un hombre conforme al corazón de Dios? Muchos nos preguntamos, ¿cómo un hombre que falló tanto? ¿Cómo un hombre que pudo mandar a matar a su mejor amigo y se quedó con su esposa? ¿Cómo un hombre que, a pesar de que su hija fue abusada, no hizo nada? Simplemente lloró, se rasgó, pero no hizo nada. Y por eso hubo mucha división en su familia por sus malas decisiones. Y él aprendió y fue restaurado después de que entendió su pecado, después de que un profeta le contó una historia y le dijo, imagínate a un hombre que tiene mucho ganado, pero hay uno de sus siervos que solo tiene un ganadito, solo tiene una cabrita. Y este amo invita a todos sus amigos a una fiesta. Y por más que él tiene muchas cabritas, coge la única cabrita de su sirviente. Y toma esa cabrita y es la que utiliza para hacer el asado para todos sus amigos, dejando a ese amigo sin nada. ¿Qué harías tú contra tal injusticia? Y se enerva y dice, ¿quién es este hombre para poder yo hacer justicia? Y le dice, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú.
Porque a veces nosotros no vemos nuestro pecado hasta que buenos amigos o Dios nos lo muestra a través de su Espíritu. Y es ahí donde empieza de verdad una restauración. Pero David tenía algo que pocos hombres tenían, y era una capacidad para entender y saber que era un hombre imperfecto, y que entendía que era más, para Dios era más la obediencia que los sacrificios que él podría hacer. Era un hombre que se rendía delante de Dios. Y es un hombre que nos dejó tanto a través de los salmos, a través de todas las historias. Dios utilizó cada pecado, cada circunstancia de David para dejarnos una enseñanza hoy a nosotros. Y por eso es que Dios trabaja y Él usa tus vivencias, tus procesos para sanar a otros. Por eso le da un propósito a tu vida, le da un propósito a tu dolor, le da un propósito a tu sufrimiento, te restaura con propósito. Y eso es lo que muchas personas hoy quieren hacer, pero no saben. Y lo hacen mal. Solo hay en ellos una manera de intentar hacer algo que al final solo Dios puede. Tenemos a un Pedro que fue restaurado después de negar a Jesús. El que decía, I love you. El que decía, soy tu fiel servidor, tu fiel amigo. Tú eres mi maestro, forever, por siempre. Y que al final negó a Jesús 3 veces. Ahora, muchos juzgan a Pedro, pero muchos podemos ser ese Pedro, porque a veces nos avergonzamos del Evangelio sin saber que es poder de Dios para salvación de muchos. Muchos podemos ser ese Pedro que nos quedamos callados cuando debemos hablar, que simplemente en algunas circunstancias, aunque tenemos toda la autoridad, no la utilizamos porque nos da miedo que vayan a decir, porque nos da miedo que no vayamos a encajar o pertenecer a un grupo. Así que antes de querer juzgar a Pedro o a David, piensa que tú también puedes y has sido Pedro o David en algunas ocasiones. No cometiendo el mismo pecado, pero sí otros. Pero algo que me parece impresionante dentro de la restauración que Dios hace o Jesús hace con Pedro, es que Él primero lleva a colisión todo lo mismo que pasó. Imagínense que cuando Pedro le negó a Jesús la última vez, 3 veces, la última vez él estaba en una fogata y cuando Jesús llama a Pedro, vuelve a tener una fogata y todos están reunidos en esa fogata. No solo eso, sino que Pedro le negó 3 veces. Jesús le preguntó 3 veces a Pedro. La primera vez le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, claro que te amo. La primera vez que rompió la primera cadena, la primera negada, la primera vez que le preguntó que si lo amaba. Dios restaura desde ahí cada herida, cada parte de nosotros. Le preguntó 3 veces. La segunda vez, Pedro, ¿me ama? Claro que sí, Señor. Yo te amo. Segunda vez que rompió el velo, porque Pedro había vuelto a sus antiguas andanzas. Y a veces no entendemos la importancia de la restauración. La restauración no es solamente una oración, porque Dios no solo viene a hacer algo nuevo en ti. Dios utiliza, así como la mujer de flujo de sangre, que no solo la sanó, sino que la restauró. Le devolvió el valor. Y Jesús sabía que Pedro había perdido su valor de predicar, su valor de seguir haciendo el ministerio, y que el enemigo lo había atrapado y lo había envuelto en sus mentiras. Y por eso él tenía que romper vez por vez. Hasta la tercera vez que le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Claro, Señor, sí te amo, así que apacienta mis ovejas, le dice Jesús. La tercera vez que lo restaura le da un propósito. Le da un propósito, como a muchos de nosotros, que a veces nos cuesta perdonar, nos cuesta soltar, pero en la medida que tú le des el control a Dios, en la medida que tú puedas rendirte a Dios, en la medida que tú le puedas dejar la justicia a Dios, Dios va a empezar a obrar y a restaurarte. Tenemos a un Job que
fue restaurado con el doble después de perderlo todo. Un Job que, sin embargo, había vivido una vida íntegra, pero en medio de su peor momento dijo: Dios dio y Dios quitó. Aun cuando su esposa le dijo: ¿por qué no niegas a tu Dios si te mueres? Él dijo: ¿cómo negar a aquel que me ha dado la vida? Aun cuando sus amigos en algún momento estuvieron con él y estuvieron en silencio, que eso es lo mejor que a veces puede hacer un amigo para nosotros, estar con uno, pero después empezaron a preguntarle y a negar realmente, o a ver si era su culpa lo que le estaba pasando. Desconfiaron de él y en vez de ser buenos amigos terminaron siendo personas que, aun cuando lo conocían, empezaron a juzgarlo. Sin embargo, él siguió creyendo. Llegó en su momento donde empezó a dudar, pero ahí mismo Dios le restauró y le hizo saber quién era él en su vida. Y no solo le dio lo que se había perdido, sino el doble, porque era un hombre que en medio de su crisis, en medio de su dificultad, siguió creyendo en el Dios, en un Dios vivo, en un Dios que puede hacer las cosas nuevas. Muchos somos Job, muchos somos Pedros y otros somos David. Otros somos como el hijo pródigo, que Dios nos ha bendecido con una gran herencia. Dios nos ha dado mucho más de lo que necesitamos y nos hemos perdido en el camino porque hemos decidido disfrutar la vida a nuestra manera. ¿O cuántos de acá, mi hermano Emerson, bendiciones, te bendigo? ¿Cuántos de acá en algún momento en su proceso Dios les ha dado su herencia, o Dios les ha dado mucho más de lo que hemos esperado, o Dios nos ha dado el milagro que tanto le habíamos pedido, o Dios nos ha dado ese trabajo financieramente, nos ha dado mucho más de lo que pedimos y nos olvidamos de Él? Igualmente, mi hermano, tú sabes, y me alegra mucho cómo te fue ayer. Eh, y no habíamos olvidado de ese Padre bueno. Y dijimos: voy a disfrutar la vida, voy a vivir la vida a mi manera. Y pensamos que disfrutar la vida, porque esa es la mentira que muchas veces nosotros caemos, y yo caí en esa mentira en algún momento de mi vida, que disfrutar la vida era simplemente vivir no en libertad, sino en libertinaje. Poder hacer lo que yo quiera sin cuidar lo que Dios me ha dado, yendo en contra de mi ética, de mi moral, por saciar mis deseos, o caer en una mentira de que a veces el enemigo nos vende, que disfrutar la vida es poder simplemente hacer lo que tú quieras sin importar pasar por encima de los demás o pasar y dañar corazones. Y nos encontramos como ese hijo pródigo que después entendió que esa libertad o falsa libertad que nos vende este mundo lo llevó a ser presos, porque muchos no entienden que todo aquello que malinterpretamos como libertad y lo llevamos al libertinaje nos pone una cadena, un grillete. Muchos dicen: yo puedo controlar la droga, yo puedo controlar el alcohol, pero terminan siendo controlados por ello y saben en su corazón que no lo pueden controlar, que lo pierden absolutamente todo porque creyeron esa mentira de alguien más, y que se encuentran como el hijo pródigo comiendo peores que los cerdos porque no saben cómo salir de ahí. Pero también hay un padre que todos los días salía a su encuentro, pero aunque nunca quiso ir, porque la historia no muestra un padre que va y saca al hijo de ese lugar, sino que permite que ese hijo, a pesar que lo ama tanto, aprenda de sus errores, que permite que ese hijo coma las consecuencias de sus errores, porque ese es un padre que ama. Un padre que ama no es aquel que siempre está cubriendo las malas decisiones de sus hijos. Un padre es aquel que deja que sus hijos aprendan de sus malas decisiones, que vea las consecuencias, porque si no, no hay un cambio genuino, no hay una vida de verdad. Y aunque salía a su encuentro todos los días para ver si su hijo volvía, la misma palabra lo dice. ¿O por qué crees que cuando el hijo pródigo volvía, el padre estaba a su encuentro? El padre en su corazón sabía que ese hijo iba a volver. Y por más que había en su corazón amor por ese hijo, nunca perdió la fe. Y ese es Dios mismo en nosotros. Un padre que al final siempre nos espera
con los brazos abiertos, pero no nos va a dejar igual. Va a traerle esa restauración, pero también va a traer en ti un propósito a través de esas heridas. Pero también, por más que te ame, cuando tú estás sucio en tu pecado, cuando estás deleitándote, cuando estás pisoteando la gracia, Él tiene que dejar que te quebrantes. Él tiene que dejar que te quebrantes. Dios restaura muchas veces después de tocar fondo. Cuando vuelves a Él, a veces juzgamos a Dios, criticamos a Dios porque nunca nos saca del pozo cenagoso, pero es la única manera de que te aferres a Dios. A veces no hay otra manera. Mira, Dios nunca va a cancelar los destinos por caídas. Dios los redime. ¿Sí me hago entender? Aún si nos vamos a la ciencia y la medicina, que ustedes saben que es de las cosas que a nosotros también nos gusta siempre predicar un poco también desde la ciencia y la medicina, el trauma no trabaja, o sea, el trauma que no es tratado en el cuerpo y en la mente termina destruyéndonos. El trauma que no es tratado afecta nuestra manera de vivir. Por eso todos necesitamos de alguna manera esa restauración. Todos necesitamos a Dios porque estamos diseñados genéticamente para tener un creador. Y entre más nos alejamos de ese creador, más nos perdemos en falsas ilusiones. Todo se vuelve humo. Cuando lo queremos abrazar, se desvanece como el humo, porque normalmente se nos ha dicho que para ser felices o para tener una vida con propósito, tengo que ser profesional, tengo que tener una carrera, tengo que tener un trabajo, tengo que tener una casa, tengo que tener hijos, y basamos nuestro propósito de vida en todas estas cosas que se las lleva el viento. Que una vez las conseguimos, tanto así como los que consiguen fama, reconocimiento, éxito en la vida, y se dan cuenta que por más que lo abrazan, no hay nada. Se va con el tiempo, se desvanece, se acaba. La felicidad se acaba una vez ya tenemos en nuestra mente algo mejor. Por eso muchos hoy están en las mentiras que el enemigo les ha metido, que puedes conseguir una pareja mejor. Siempre va a haber una pareja mejor para ti. Hay personas que tienen miedo al compromiso, no quieren compromiso porque siempre están buscando algo mejor. Siempre va a haber algo mejor. Pero hay cosas que Dios ha preparado para ti que tú las dejas por lo que tú consideras mejor, pero es una trampa. Siempre va a haber una mujer que sea más inteligente, una mujer que tenga más dinero, que tenga más estatus, pero ¿quién te asegura que eso sea lo conveniente para ti? ¿No sería mejor construir algo con alguien que de verdad quiera crecer contigo, que te ame a pesar de lo que eres? Y muchas mentiras que caemos y somos presos de esa mentira y nos apartamos. No tratamos vacíos que intentamos llenar con personas y que nos afectan hoy nuestro cuerpo y nuestra mente. La fe, el perdón y la esperanza son los que aceleran los procesos de sanación según la medicina en el ser humano. Y la espiritualidad reduce la depresión y ansiedad en el ser humano, sino que muchos siguen creyendo la mentira de alguien más. Aunque la Biblia lo haya dicho hace muchos años atrás, en Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye un buen remedio al cuerpo. El corazón alegre, familia. Tenemos dos personas iguales, dos personas que tienen el mismo trabajo. Vamos a poner las dos personas que trabajan haciendo aseos en casa. Las dos personas salen de su casa muy temprano porque les toca trabajar. Una se queja del clima, se queja del frío, se queja de que le toca trabajar en algo que no quiere. Otra le agradece a Dios porque tiene trabajo, porque no tiene que salir a buscar trabajo, sino porque tiene trabajo. Una va en el tráfico y se queja por el tráfico, por todo lo que pasa, porque le toca coger un bus o porque simplemente le toca coger transporte público. Otro simplemente agradece porque no tiene que ir caminando, porque puede coger un transporte, aunque sea público. Llegan al trabajo, una se está quejando todo el tiempo, hace el trabajo con mala gana. Conforme eso, el trabajo siempre no termina de la mejor manera, siempre está mal geniado, no trabaja gratamente, y la otra persona agradece y lo hace todo tan bien como si lo hiciera en su casa.
Al final, dos personas que tienen el mismo trabajo, una que vive bajo la gratitud, que constituye remedio para su situación, y otra que se vive quejando y que nunca tiene una buena vida, amargada, estrés, ansiedad, depresión, temor. Y no entendemos que todos estamos luchando una batalla. Todos tenemos traumas, circunstancias que sanar. Todos tenemos que trabajar en cosas que ni siquiera queremos para llegar a esos lugares que quisiéramos tener, pero muchos no salen de esos lugares porque no son agradecidos y no son fieles en lo poco. Dios como lo pondrá en lo mucho. ¿Cómo Dios nos pondrá en lo mucho si no somos agradecidos con lo poco? Yo he aprendido en la vida, familia, que algo que me ha traído a donde estoy hoy es por ser una persona agradecida, aunque a veces tiendo a ser desagradecido, pero he intentado vivir en agradecimiento, y eso me ha abierto puertas que de otra manera no se hubiesen podido abrir. Me ha dado amistades que no hubiese tenido de otra manera. La capacidad de tener un espíritu enseñable, de saber que no las sabemos todas. Dios restaura nuestra mente cuando nosotros le permitimos. Dios restaura nuestras emociones cuando empezamos a exponerlas a la luz. Dios restaura nuestro cuerpo cuando nosotros empezamos a cuidarlo, a tener una buena mayordomía y a ser agradecidos. Dios restaura nuestras relaciones. El corazón alegre constituye un buen remedio cuando, en la medida de todo lo que estamos pasando, sabemos que todo tiene un propósito y que todo pasa por algo. Y si no entendemos el propósito, sin embargo, confiamos en un Dios que puede hacer las cosas nuevas. Y hay muchas cosas que hoy tal vez están impidiendo en tu vida la restauración. Tal vez en nuestra vida lo que está impidiendo esa restauración sea el orgullo a decir: yo no me merezco esta vida, yo no me merezco esto realmente cuándo se va a acabar. El orgullo a no querer dejarse ayudar por Dios, a no querer entregarle el control a Dios. La culpa que no quieres soltar. Dios ya te perdonó. En la cruz pagó un alto precio para que darte vida y vida en abundancia, para que no fueras esclavo del temor que trae la culpa en tu vida, sino que puedas exponerlo a Él y poder salir de ahí. El autoengaño que muchas veces, vuelvo a decir, vivimos autoengañados. Personas nos mintieron desde pequeños, nos siguen mintiendo ahora y somos dependientes de un narcisista, de una narcisista, de un padre, una madre, un hermano, un amigo. Somos dependientes de personas que todavía siguen manipulándonos para hacernos creer que no somos valiosos, que las necesitamos a ellas para vivir. La impaciencia de querer hacerlo todo en nuestro tiempo y terminar tomando decisiones que no solo nos afectan a nosotros, sino a nuestra familia. El miedo, muchas veces ahorita, a no tomar decisiones por temor, por miedo. Pero Dios nos ha mostrado que Él mismo nos da la competencia, que Él hace lo imposible posible, que si Él nos da un propósito, un anhelo, un deseo, un sueño, hay que dar pasos de fe. Eso es la verdadera fe, en avanzar aun cuando no vemos, porque Dios lo dice. La falta de perdón. Muchos acá no tienen esa restauración porque no quieren soltar. No quieren soltar el odio, el rencor, porque es lo único que les mantiene vivos. Es lo único que el enemigo les hace creer que les va a dar fuerza para seguir adelante. Muchos tienen fuerzas a través del odio que sienten en tu corazón. Es su más grande motivación, pero por más que se quieran vengar, por más que quieran potencializarse a través del rencor, el odio, va a llegar un momento donde eso mismo les va a destruir, porque el corazón se vuelve de piedra, porque afecta a los que amas. Por eso el perdón es necesario. El perdón no es simplemente algo opcional, es una necesidad en el ser humano para avanzar, aún para acercarse a Dios. Esto impide tu restauración. Isaías 1:18 dice: la restauración no se bloquea por el pasado. La restauración se bloquea por no rendirlo a Dios. Hay un pasado. Yo sé que muchos de los que están acá dicen: pero ¿cómo voy a perdonar a ese que me ha hecho tanto daño? ¿Cómo voy a soltar? ¿Cómo le voy a dar la razón? No es que le des la razón, yo no te estoy llamando a eso. Por más que intentes, no vas a añadir un segundo a tu vida porque te enfoques en el pasado. El pasado a veces no es de ayuda, es más inteligente extendernos a lo que está adelante.
Y muchas veces nosotros no vamos a ver esa sanidad completa hasta que no le rindamos a Dios el control. Y la restauración hoy puede venir a nosotros si entendemos cosas muy básicas. Primero, volver a Dios. El perdón no se puede lograr. Yo estoy convencido de eso, que el perdón no se puede lograr, la restauración completa no se puede lograr si yo no se la entrego a Dios. Si yo quiero ir con mi justicia, yo quiero ir siguiendo haciendo las cosas a mi manera, yo no voy a ver una restauración completa. Tengo que permitir entregarle el control, volver a Dios y que Él sane mi interior. Y cerrar los ciclos, porque a veces nos quedamos con ciclos abiertos y nos metemos a sanar el niño interior y nos quedamos años y años. Dios no quiere que te quedes años y años luchando con algo que ya Él perdonó, que algo que Él ya sanó. Él quiere que cierres el ciclo y que avances. Perdónate, llama a Dios, a perdonar para ser restaurado, para que Él pueda sanar tu interior. Aceptar ayuda, porque a veces no queremos aceptar ayuda. Ahora somos llamados a ser mansos de corazón, no mensos. Que tú perdones y que tú te reconcilies no quiere decir que sigas con la persona que te ha hecho daño. Ahí es donde yo tengo que limitar a esa persona, porque realmente no es buena para mí, porque yo prefiero tenerla lejos. Pero hay unos que dicen, yo perdono y me dañan y sigo. No se trata de ser mensos, se trata de ser mansos y de ser sabios. Acepta la ayuda y toma conciencia. En la multitud de consejeros está la sabiduría, pero tu Espíritu Santo también te va a ayudar a aconsejarte. El caminar en comunidad a veces nos va a ayudar mucho a encontrar personas que están viviendo lo mismo y que a través de su dolor, a través de su pasado, nos pueden enseñar y nos pueden evitar de mucho dolor. Porque yo tengo que vencer, ya sabemos, el orgullo, la vergüenza, la culpa, el control, el dolor no entregado y la desconfianza para poder realmente encontrar esa restauración. Romanos 12, 1, 2 dice, cuando Cristo reina en nuestro corazón, Cristo reina donde hay redención, no donde hay resistencia. Yo tengo que rendirme. Por eso una de las disciplinas espirituales es rendirme, es entregarle a Dios el control de la sumisión, someterme, aunque no lo entienda. Dios hoy no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado contigo. Mira, si respiras, Dios no terminó. ¿Cuántos acá estamos respirando hoy? ¿Cuántos acá tenemos más de lo que necesitamos? Sin embargo, estamos quebrados. Dios no terminó. Si duele, Dios sigue obrando. Si parece lento, recuerda que Dios no trabaja con afán. Es porque está haciendo algo profundo. Es porque no solo quiere sanar, quiere devolverte el valor. Jeremías 30, 17 dice, yo haré venir sanidad para ti. Yo haré venir fortaleza para ti. Y la restauración no te devuelve al punto de partida, te lleva a un lugar mucho más fuerte. Muchos hemos caído otra vez a lo plano cuando estábamos en la cima, cuando estábamos en lugares que nunca pensábamos que íbamos a bajar. Y bajar nos causa frustración, nos causa realmente como ¿por qué Dios? Pero Dios no solamente te restaura, sino que te lleva a un punto más alto, no en el punto que estabas. Es lo que hace Dios con nosotros, así como se hace con el oro, que se lleva a altas temperaturas para sacar toda aspereza, para perfeccionar, así como hace el alfarero. Y antes de terminar este mensaje, antes de cerrar, quiero que te lleves algo en tu corazón y que te lo lleve de verdad. Dios no te ama menos por haberte encontrado roto o por estar roto hoy. Él te ama tanto que no te dejó ahí. Que hoy trajo este mensaje para que lo entendieras. Porque la restauración no siempre es rápida, pero siempre es profunda. No te compares, porque eso es lo peor que puedes hacer en esta temporada de tu vida. No te apures. No le sigas diciendo, Señor, ya quiero que se me quite este dolor. No funciona así. Dios no quita de un momento, no funciona así. Se requiere de tiempo, porque es en medio de ese aprendizaje que tú vas a tener más cuidado la próxima vez.
No te condenes por tus equivocaciones, por tus errores del pasado. No te condenes porque al final todos fallamos. Si fuera por fallar, todos hemos fallado. Pero para eso estamos en la dispensación de la gracia, no para pisotearla, sino para saber que tenemos un Padre que a pesar de haber fallado, tenemos que acercarnos a Él. Cada proceso tiene su tiempo, cada herida, cuando se entrega a Dios, puede convertirse en un testimonio, pero cuando no se entrega puede convertirse en odio, en rencor por otros. Alex Music. Deja que Dios lo haga por ti, lo que Él solo sabe hacer. Que Cristo sane tu interior, ordene tus pensamientos, restaure tu esperanza. Yo te bendigo y oro por este proceso y creo que todo lo que estás viviendo, creo que Dios termina lo que empezó en ti, tal como lo dice su palabra. Lo que Él empezó en ti lo va a terminar, lo va a terminar. Así que tómate un tiempo ahí. Vamos a hacer algo unánimes entre todos. Vamos a orar por las peticiones. Déjame en los comentarios qué petición tienes para ti, para tu familia. Déjame saber qué necesidad tienes, cómo necesitas ser restaurado y vamos, si tú puedes, orar por las personas que vayan poniendo su necesidad y vamos a hacer una oración los unos por los otros. Y vamos a decirle Padre bueno, porque Dios es un Padre bueno. Hoy venimos delante de ti porque realmente te necesito. Hoy vengo como estoy, no como quisiera estar o como debería estar. Traigo mis heridas, traigo mis pérdidas, mis errores, traigo mi cansancio y te pido, Señor, que restaures mi alma, que sanes mi corazón, que hoy ordenes mi interior. Renuncio, Padre, a toda culpa, a todo orgullo, Señor, al miedo a no avanzar, Señor. Pero recibo tu gracia sanadora, Señor. Creo que tú haces nuevas las cosas en mi vida, en la vida de mi familia, en esa esposa que tienes ahí enferma. Dile, Señor, yo sé que tú obras en medio de ese hijo, en medio de esa abuela, ese abuelo, en medio de ese familiar. Dile, Señor, hoy te lo entrego a ti. Sé que tú puedes hacerlo mejor, que sea tu voluntad y no la mía. Aliviana, Señor, el dolor, el proceso de la familia. Padre, tú tienes el control. Restaura. Reina en nuestros corazones, Padre. Haz de nosotros una historia de testimonio de restauración en el nombre poderoso de Jesús. Oro, Padre, para que tú puedas obrar, para que tú puedas restaurar, para que tú puedas levantar a los que hoy están acá. Tú conoces como nadie, Señor, las peticiones de nuestro corazón. Tú conoces como nadie, Señor, los procesos que hoy estamos viviendo cada uno. Tú conoces, Señor, que nos cuesta ser restaurados porque no queremos soltar, porque nos cuesta ceder. Pero sepa también, Padre, que tú puedes guiarnos a esos lugares de paz. En verdes pastos nos haces descansar, junto a corrientes de aguas tranquilas nos pastorearás. La palabra misma dice que vengan a mí los cansados, los agobiados, los que necesiten restauración, los que necesiten ser llenos, y Él les restaurará. Padre, gracias en esta mañana por este mensaje, por esta palabra que tú has traído a nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, órale ahí donde estás y dile gracias, Señor.